Vamos a hablar sobre el enfoque pedagógico en la danza y vamos brevemente a definir aprendizaje y danza. Se mencionaba que la danza es la capacidad que tienen las personas de adaptar los conocimientos de su entorno y los elementos que reciban. Y la danza es movimiento, lo cual también es la capacidad de adaptación de su propio cuerpo. O sea, más que nada era de que la danza como un medio de aprendizaje, que muchos dicen no, o sea, como mencionábamos entre nosotros de que la danza era contemplada como un baile nomás, y que solo era exclusivo para mujeres porque pues los hombres no. Entonces creo que en lo que nos quiso, o sea, lo que yo entendí en las lecturas que nos han proporcionado es eso, que también podemos utilizar la danza como un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el ser humano conoce su cuerpo, conoce qué puede hacer con su cuerpo, conoce hasta dónde es capaz de llegar su cuerpo, conoce muchísimas cosas que por algún momento en nuestra mente no se nos hubiera ocurrido. Se alcanza a desarrollar no solo de manera física en cuanto a motricidad y coordinación y tono muscular, sino que también logra desenvolverse de una mejor manera, utilizando su cuerpo, con su expresión corporal. Y es que de hecho, además de todos estos beneficios que aporta, tenemos igual el desarrollo cognitivo que nos da esa oportunidad de encontrar nuevas formas o nuevas estrategias de resolución hacia un problema en específico. Y es algo que tal vez no se ha tomado el tiempo para escucharlo, para darle su atención, pero es a eso a lo que va dirigida la educación artística, o sea, su rama de la danza, eso principalmente busca desarrollar en los estudiantes. Otra parte también que logra desarrollar, considero que cómo se lleva con las otras personas, cómo pueda integrarse. Creo que lo que mencionabas es muy importante, porque de hecho mencionan en la lectura a Howard Gardner, que es lo de las inteligencias múltiples, que era lo que nos mencionabas de que pues se puede aprender de diferentes maneras. O sea, cada persona tiene una forma de aprender diferente, ya sea, no sé, yo solo o puedo aprender con otras personas, o era lo que mencionaba él. Haciendo referencia a los... Sí, son 7 tipos de inteligencias que existen, que es las que la persona ya nace con ellas, ya tiene esa inteligencia. Y los otros son las maneras en las que una persona puede aprender, que son 3. Unas son 7 y las otras son 3. Se relacionan entre sí, pero no son lo mismo. El tipo de inteligencias son intrapersonal, interpersonal, kinestésica, lógico-matemática, lingüística y... No, esa entra en otro. ¿No era la rítmica? No recuerdo bien, pero los tipos de aprendizaje son visual, kinestésico y auditivo. Y que, bueno, yo creo que son más para lo que mencionas, son los que más se acercan a nosotros y a los niños, porque en cierta manera, por ejemplo, en un niño de kinder, que lo visual, están en lo visual prácticamente, entonces todo eso les ayuda. También es muy importante, el profesor Moston hace relación con 2 tipos de estilos de enseñanza y menciona el estilo convergente y el estilo divergente.
conozco por una parte que el estilo convergente propicia la participación del alumno, pero es más tradicionalista. Y el estilo divergente tiene la facilidad de que el niño pueda ser más creativo, ya que tiene la mayor capacidad de que pueda proponer más libremente de los temas. Sin embargo, sin embargo, ninguno de los dos es incorrecto, porque en algún punto de la formación académica de los niños se va a necesitar utilizar uno u otro. Que en el divergente más que nada busca eso, que el niño ya sea capaz de decir que él está dispuesto a hacer, que él puede hacer, que su cuerpo puede hacer. Y eso, jugar con su creatividad de, bueno, vamos a ver qué tienes. ¿Qué tú me puedes proponer para, no sé, para la clase, para una coreografía o no sé, para lo que tenga pensado el docente? Bueno, comentando en relación a lo que mencionabas de los trazos y de las coreografías, en este caso pues estamos en la primaria y siempre es bueno escuchar propuestas. Normalmente que un error que se estuvo notando mucho hasta la fecha en que estamos en la licenciatura es que aún tenemos con esa tendencia de creer que nosotros vamos a ir a enseñarles una danza, o sea, estructurarles, como una compañera habrá dicho, que la cabeza de cochino. O sea, realmente no, hay que quitar esa idea de querer ir y replicar dichos trazos escénicos, dicha coreografía una y otra vez. Creo que ahí como que no hay un avance, que es lo que necesitamos, como que solo nos mantenemos arraigados a esas ideas de querer montar esta obra, o sea, montar esta coreografía, y como que ese ciclo vicioso, por así decir, de que tropezamos con la misma piedra, estamos así, no mostramos un avance, no consideramos o no pensamos inclusive inconscientemente. Pienso que también es el hecho de que el docente considera más fácil poner la coreografía cuando en realidad no, te la complicas más porque tienes que... Claro. Porque quieres que salga como en tu mente apareció mágicamente la coreografía, cuando en realidad no se ponen a checar las capacidades de los alumnos, si quiere hacer esto, si esta música le agrada, me explico, no hay ese trabajo colectivo que se supone debe ayudar a que los alumnos propongan sus propios movimientos. Que más que nada creo que él se quiere llevar el crédito. También lo hace más enriquecedor para los niños como para el docente. Sí, es que como mencionaba Carlos, se dedican a replicar algo que ya hay. No, o sea, puedes jugar, tanto el docente como el niño puede jugar con la creatividad, porque un docente nunca deja de aprender, siempre está en constante aprendizaje. Y bueno, también yo como docente voy a poner en prueba mi creatividad, qué puedo hacer, qué puedo crear, y claro, tomar en cuenta las opiniones de mis alumnos. Claro. Igual, bueno, ya pasando al siguiente tema, que pues fue una duda bastante interesante, ¿no?, dentro del salón de clases, que era lo de la autoevaluación. La danza en sí, o en general las artes, uno se pregunta cómo puedes evaluar algo tan distinto de unos de otros, ¿no? Bueno, como mencionaba el maestro y varios compañeros, más que nada es el proceso, o sea, de cómo empecé, cómo terminé, qué fui mejorando en ese proceso, qué no tenía, qué reforcé, cómo lo terminé. Entonces yo creo que eso sería la evaluación, tanto como, o sea, un docente a su alumno, como yo como alumno, autoevaluarme de que wow, fui capaz de lograr esto en tanto tiempo, en tantos días. Claro. Y bueno, fíjate que era interesante igual como entre nosotros vamos reconociendo qué es lo necesario y qué es lo más rescatable de todo ello, porque muchas veces pasa que estamos en este proceso de evaluación
entraba acá lo del cualitativo y el cuantitativo. Claro, obviamente por, vamos a decirle así, por cuestiones administrativas se tiene que dar una calificación, hay que asignar un número, claro. Hay que poner, no, pues si sacó 9 o si sacó 10, sí, claro. Si reprobó. Cuando en realidad la materia pues es cualitativa. Exacto, entonces ahí es donde entra ese detalle que aún no se termina de concretar. O sea, siempre estamos allá con el pendiente de que, ok, voy a entregar mi cotejo de calificaciones, pero el alumno no puede quedarse con esa visión de que, no, pues saqué un 7, es mi capacidad en la danza, es hasta donde puedo llegar. Y claro que no, o sea, sí es cierto, vas a asignar una calificación, pero tú necesitas crear en el estudiante esa visión de que se creó un aprendizaje, que el número no sea el equivalente a su aprendizaje, a su comprensión. Imaginemos que él pudo desarrollar ciertas habilidades, pero ese número no determina, pues, supongamos, de la escala del 0 al 10, que hasta ahí lo desarrolló. Igual lo desarrolló en una capacidad muchísimo más, sí. Pero eso es solo una aportación, es solo un valor simbólico que necesita darle. Un punto que también se debe contemplar mucho es el papel que juega ahora sí que el docente en esta parte de enseñar la danza, porque nosotros vamos a ser las guías, las personas que les va a proporcionar la información, los elementos básicos, para que el niño pueda ser capaz de experimentar con ellos y de determinado tiempo pueda ya tomar elementos más complejos y pueda ya poder crear secuencias de movimiento, el juego de las coreografías, pero más que nada que empiece a jugar con la conciencia corporal y a conocer la motricidad, usar la creatividad, la innovación en los movimientos que haga. Es que prácticamente era lo que mencionábamos anteriormente, de que no se trata que el maestro lo vea, ok, yo ya lo sé, bueno, se los voy a poner así a mis alumnos, ¿no? O sea, se trata de eso, de que, bueno, analice cómo están sus alumnos, porque tengo por seguro que no todos van a saber algo de danza. O sea, va a haber unos que o sí saben, pero tienen miedo de mostrarlo, ya sabes. Y era lo que mencionaba la lectura de que, bueno, yo he conocido a muchos maestros que porque no te sale un paso o algo, no sé, algo que él te enseñe, pues no sé, como que comienzan a humillar o a ridiculizar o no, pon tú que no lo quieran hacer de mala manera, pero ya eres el centro de atención, ya eres el ejemplo de no hagan esto, ¿no? Entonces creo que de ahí debe de empezar, de que, bueno, no voy a... Porque prácticamente si le haces eso a un niño, ya no va a querer volver a hacerlo. Ya va a decir, no, bye. Sí, no creas un espacio de confianza. Ajá. Sí, claro. Pues sí, vendría siendo el último punto de este tema, que es el papel del docente, lo que debe y no debe hacer, ¿no? Ahora continuando, pasando al siguiente tema, que es la danza en primaria, se van a hablar de 3 elementos especiales o fundamentales dentro de la danza. Esto propone que sea en la edad de 6 a 12 años y son 3 elementos básicos, 3 bloques que van a trabajar. Primero, los movimientos segmentarios, que es la capacidad que va a tener para que conozca las partes de su cuerpo. El segundo sería la danza con los elementos básicos, que sería primero conocer los conceptos, por ejemplo, de desplazamiento, si puede girar, y ya después pueden implementarlos en secuencias mucho más complejas. El tercer punto sería el utilizar la danza con percusiones corporales, que ya sería como que la parte de nuestro cuerpo, poder generar sonidos. Sí, también tomar en cuenta que las habilidades básicas son conocidas también como capacidades perceptivo-motrices. De hecho, abarcan 3 puntos, que es el cuerpo, el espacio y el tiempo. Y prácticamente es reconocer estos 3 elementos y cómo el alumno puede ya discernir uno de otro, complementarlos y hacerlo en un solo trabajo. Es decir,
reconoce su cuerpo, ya habíamos hablado de lo segmentario, que conoce sus partes inferiores, sus extremidades, su cabeza, torso, tronco, brazos, piernas, su espacio, que es en donde va a desarrollarse, donde cubre su rango de movimientos, y el tiempo, que es el cual es una medida cuantitativa de cuánto va a tener una duración dicho ejercicio. En el nivel espacial considero que es muy importante que el niño conozca pues su espacio personal y el espacio que va a tener total, que es el colectivo, porque es muy importante que el niño aprenda la amplitud de sus movimientos, su kinesfera, que conozca sus conceptos, para que al momento de que realice alguna coreografía o un baile en parejas no choque o no haya algún tipo de accidentes. Igual mencionaban las capacidades de coordinativas, que era la coordinación, el equilibrio, que es parte de eso, o sea, que el niño coordine, bueno, voy a hacer esto con este pie, voy a hacer esto, que coordine sus movimientos, y también hablaba del equilibrio, bueno, que tenga un equilibrio, que no se esté cayendo cada vez que hace un movimiento y todo eso. También con el espacio también tienen que conocer los conceptos de trayectoria, los niveles que va a tener su cuerpo, el manejar sus planos, los ejes, que son conceptos básicos, pero que sí ayudan cuando el momento de que quiera realizar una actividad. Sí, y es que como docente, cuando se lo vayamos a enseñar a los alumnos, se los vamos a enseñar de manera práctica. Sí. En principio, para que tengan un acercamiento a los conceptos y a arraigárselos de mejor manera, para que en un futuro, cuando ellos conozcan los conceptos de manera teórica y con definición, sean conscientes de lo que es, porque corporalmente ya lo conocieron. Claro, por ejemplo, en el tiempo, la lectura igual recalcaba este punto de el entendimiento que hay de la relación con la música, porque es claro que va a haber este vínculo, porque bien claro lo mencionaba, que de la danza, de la música nace la danza. Claro, hay danzas que no requieren de música, eso claro está. Sin embargo, tiene un ritmo, siempre está ligada a la música. Tiene un pulso, lleva un pulso. Entonces es ahí donde entra esa parte de entendimiento, de que es bueno entender su relación de la música con la danza, entender lo que vienen siendo los conceptos de pulso, ritmo, todo esto que conlleva a realizar una danza, y no solo que queda al margen del a ver cómo sale. Muchas veces sucede que están a destiempo, que son arrítmicos, o sea, no hay esa coordinación, aún no hay ese establecimiento, como quien dice, ese equilibrio de uno del otro. La lectura hacía dos propuestas que era para implementar y que el niño pudiera desarrollar estas habilidades, capacidades, que son los bailes de salón y los bailes tradicionales y populares. Los bailes de salón, pues uno de los puntos que propicia es que el niño pueda empezar a conocer los contextos, porque en los bailes de salón sabemos que eran por clases sociales. Sí. Bueno, yo recuerdo que hablando de las danzas tradicionales y populares, que es mucho que lo comentábamos, de hecho, de que hay mucha confusión entre las tradicionales y las populares, y de hecho menciona en la lectura que las tradicionales son las que se han llevado, o sea, de la antigüedad que se han llevado de generación en generación, y las populares son las que son tendencia en la actualidad. Y que, o sea, yo creo que es muy importante enseñar esto. ¿Por qué? Porque de cierto modo le estás enseñando al alumno a apreciar y a valorar sus tradiciones, sus costumbres, su cultura más que nada. Lo que recuerdo que decía, regresando al tema de los bailes de salón,
es que buscaba el trabajo colectivo, porque se supone que los bailes de salón se hacen en parejas. Entonces, hacer propuestas con tu compañero del baile de salón, porque en general no se les va a enseñar tal cual como es el baile de salón, sino se va a buscar propuestas creativas que provengan de ellos, de su iniciativa, para desarrollar esto, pero en un trabajo en colectivo, utilizando su propio espacio personal y siendo consciente del de él y de sus demás compañeros que están alrededor. Y de hecho en la lectura se recalcaba que no se busca tal cual los trazos coreográficos, o sea, el montaje, una serie de pasos que llevan al baile de salón, sino las bases en las que se componen los movimientos, o sea, qué lo caracteriza. De hecho, se muestran ejemplos de cuál es el pulso que lleva de la música para llevar como quien dice, a ritmo el baile de salón. Igual creo que suena como muy chistoso, no sé, pero creo que también los niños empiezan a perder ese miedo de trabajar con alguien más. O sea, empiezan a integrar, exacto, era lo que comentábamos, de que en esa edad los niños de, ay no, con una niña, o ay no, con un niño, y los empiezan a poner en parejas, y como que empiezan a perderle ese miedo de, bueno, las niñas no comen, o los niños no hacen daño. Entonces, era de lo que, exacto, era eso de que, pues prácticamente no por broma, sino que sí aprenden a llevarse con sus padres, a trabajar con otras personas y a no ser solitarios. Claro, y entramos a los beneficios que conlleva, ¿no? El enseñar la danza en general o estas propuestas del baile en salón, de las danzas tradicionales y populares, ¿no? De qué conlleva, qué habilidades adquiere el niño, qué posibilidades se le abren, ¿no? Que lo que dices, que el niño obtenga más seguridad en sí mismo para poder trabajar con otros, dar su opinión, me explico, expresarse de una mejor manera. No tenerle miedo a eso de qué dirán si digo esto, si hago esto. Más que nada es eso, confianza en ellos mismos de que, bueno, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo hago? Claro. O sea, sin miedo a que alguien me diga algo. También otro punto es que fomenta mucho la indagación del niño, o sea, que pueda ser capaz, porque sabemos que ambos son patrimonio intangible, ¿no? Entonces, que el niño pueda investigar sobre sus costumbres, las tradiciones que tiene, rescatarlas, para que en un futuro no se olviden, no se confundan eso de baile tradicional y popular. Aquí, por ejemplo, tenemos muy la vaquería y lo que viene siendo la jarana. Entonces, muchos niños no lo conocen porque confunden el hecho de bailar. En fiestas eso ya es parte del patrimonio, es lo único que conocen y no se acercan a conocerlo y ni siquiera a conocer, no técnicamente, sino simplemente el que es una fiesta, era conocido como una fiesta de pueblo, ¿no? Sí, y aquí entra también el punto de la valoración, o sea, realmente que no quede en el aprendizaje, que desarrolló mis capacidades perceptivo-motrices, cognitivos. No solo queda en ese margen, sino también esa valoración, ese entendimiento de por qué sucede, por qué lo realizamos. O sea, todo tiene realmente un trasfondo. La finalidad. La finalidad, exacto. Claro, que no quede en el, ok, es un proceso en el cual yo puedo desarrollar mis habilidades. O sea, realmente sí tiene un trasfondo, más que de carácter, ¿cómo podría decirlo? O sea, de carácter de ejecución, sino que de un carácter simbólico. Claro, porque al final de cuentas hay que ser conscientes de que no estamos enseñando a gente que se va a volver un ejecutante o profesional, un experto en la danza, ¿no? Sino alguien que en un futuro aprecie el arte, se desenvuelva de una mejor manera, logra adquirir todas estas habilidades que son esenciales para el desarrollo humano y para una buena interacción social, ¿no? Y ya, pues, si ya le gusta, pues creo que ya uno, o sea, individualmente, ya uno busca cómo mejorar o cómo ser mejor, o sea, cómo ser un experto en el ámbito que le gusta. ¿Alguna otra aportación para concluir?
Sí, me acuerdo que en la lectura de la pedagogía, bueno, volviendo a la anterior, sí, en el enfoque pedagógico, mencionaba que la educación artística era para finalmente, como humanos, darle ese valor y encontrarnos como seres, o sea, realmente sensibilizarnos, desarrollar en nosotros las habilidades y darnos cuenta de que hay un balance entre ser plenos y tener ese total desarrollo del arte como un beneficio. Porque muchas veces sucedía, que ya lo habíamos comentado, que la materia de relleno, que educación artística es el momento del break, que si vamos a hacer plastilina, que si vamos a dibujar un gatito, que si vamos a bailar. Y es porque eso, la gente no es consciente de todos los beneficios que conlleva el estudiar arte, ¿no? Tanto directivos como otros maestros han ¿cómo decirlo? Han denigrado la materia, cuando en realidad es muy importante para el desarrollo de una persona que al final se va a integrar en la sociedad. Claro, a fin de cuentas, eso es el principal fin. Creo que eso es algo que casi desde un principio se mantuvo esa mentalidad de que desarrollara las capacidades de integración social y así, pero conforme fue el paso del tiempo se fue desmilitando, o sea, fue bajando la manera en la que, cómo la gente lo percibía. Y entonces es ahí donde tenemos que buscar de nuevo esa valoración, ese momento de reconocer al arte, de que no solo abre las puertas de forma desarrollándola en la ejecución, ya sea danza, ya sea música, ya sea visualmente, sino que realmente va más allá de eso, o sea, no solo te complementa. Como había comentado en una clase del maestro Matos, por ejemplo, las matemáticas desarrollan una parte del cerebro, desarrolla específicamente una parte, y eso existen estudios, claro que está avalado, de que es evidente, pero se ha comprobado que las artes desarrolla todo, o sea, desarrolla completamente el cerebro. Claro, no estoy atribuyendo el hecho de que sin el arte no podemos avanzar, claro, pero sino que te da un plus. Entra igual en estas partes de lo estético, en las partes de la sensibilidad y todo eso que conlleva ya haber tomado la educación de las artes. Bueno, con esto concluimos los dos temas.